bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema bien importante que es la concusión pediátrica, la evaluación del paciente con concusión. Porque aunque afortunadamente la concusión tiene relativamente un buen pronóstico y muchas veces lo que requiere es reposo, el reconocimiento de que ocurrió es el primer paso para poder promover, enforzar, según sea el caso, el hecho de que el paciente en efecto se mantenga en observación y se aplique ese reposo, especialmente en aquellos pacientes que están envueltos en actividades donde la reincidencia es probable o posible. Así que los golpes son naturaleza, es algo natural dentro de lo que es deportes y muchas otras actividades de los niños y de los jóvenes. Y eso no significa que están haciendo las cosas mal. A veces es sencillamente naturaleza del deporte o de algún tipo de actividad donde este tipo de lesiones pueden ocurrir, y para eso siempre se recomienda equipo de protección personal, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que tenemos este niño que tiene una queja de haberse dado un golpe en la cabeza y estamos evaluándolo. La revista el Journal of the American Medical Association publicó recientemente, en 2026, una revisión de la literatura, y para esto revisó 23 estudios de pacientes entre 2 y 18 años. Y una de las cosas que el artículo establece es que la concusión en pediátricos es frecuente, muchas veces no se identifica, no se sospecha o no se diagnostica, y eso puede tener consecuencias en cómo se interpreta lo que tiene que ocurrir posteriormente con este paciente. Recuerden que cuando estamos hablando de una concusión no estamos hablando de un hallazgo evidente en un estudio de imagen como una tomografía. De hecho, la imagen estaría perfectamente normal. Estructuralmente el cerebro no tiene ningún problema. El problema más bien es funcional. Obviamente hubo un impacto, hubo una transferencia de energía, una transferencia de lo suficientemente significativa como para crear algún tipo de daño que no se ve estructuralmente, pero sí se puede evaluar clínicamente. Y ahí es donde entra la importancia de la evaluación clínica precisa y efectiva. Entonces, lo que este artículo presenta fue cuáles son los signos y síntomas que ayudan a este diagnóstico y pues identificar cuáles de ellos tienen mayor especificidad. Y directo al grano, los síntomas que aumentaron la probabilidad de que este paciente en efecto esté experimentando una concusión es esta confusión mental que llaman en inglés como mental fog, que es como estar un poquito, no es que tenga un estatus mental alterado específicamente, sino que no puede concentrarse claramente. Quizás no puede enfocarse en tareas en específico, tareas que requieran algo de concentración. Sensibilidad al ruido, sensibilidad a la luz y náuseas. Entonces, cuando tenemos algunos de estos signos, mental fog o confusión, sensibilidad al ruido, sensibilidad a la luz o náuseas en el contexto de un paciente que tuvo una lesión a la cabeza, aumenta la especificidad de que en efecto estamos bregando con una concusión. Así que se utilizan para rule in, para incluir la concusión dentro de los diagnósticos diferenciales. El dolor de cabeza es uno de los síntomas que históricamente hemos atribuido a la concusión, y probablemente va a estar presente en muchos pacientes con concusión. El problema es que no es específico. Pero
Si no está presente, disminuye la probabilidad significativamente. Es decir, es bastante común, probablemente bien tiene una buena sensibilidad, pero no es específico. Entonces, si no tiene dolor de cabeza, es poco probable que sea una concusión. Pero el hecho de que tenga dolor de cabeza no nos confirma o nos hace sospechar que en efecto sea una concusión. No fue uno de los signos o síntomas que tuvo alta especificidad. El examen oculomotor, la convergencia normal o movimientos anormales, tuvo alta especificidad pero baja sensibilidad. Es decir, no siempre está, pero cuando está presente aumenta la probabilidad. ¿Qué errores debemos evitar cuando estamos evaluando un paciente como este? Primero que nada, buscar un solo síntoma o signo y esperar que eso sea la respuesta. No podemos atribuir todo este diagnóstico a un solo hallazgo. Tenemos que ver la totalidad de los síntomas. Tomando en cuenta que el dolor de cabeza por sí solo no me confirma el problema, pero el hecho de que no tenga dolor de cabeza nos hace descartarlo o por lo menos bajar la probabilidad de que esto es una concusión. Otro error sería no incorporar este examen oculomotor, como les dije, tiene alta especificidad, y tampoco integrar otros elementos más subjetivos como cuál fue el mecanismo de la lesión y considerar que si fue un mecanismo significativo hay la alta probabilidad de que en efecto haya ocurrido una transferencia significativa de energía a pesar de que no hayan otros hallazgos en imágenes. Por otro lado, no debemos confiar mucho en que si el paciente luce bien no haya ocurrido dicha transferencia de energía. En otras palabras, tenemos un paciente que estuvo expuesto a una lesión significativa, no hay imágenes que confirmen que hay alguna lesión estructural, hay unos signos, una combinación de signos y síntomas que hacen pensar que esto puede ser una concusión. Muchas veces es recomendable fallar a favor de proteger al niño. No necesariamente tenemos que marcar como enfermo un grupo de pacientes que no están enfermos. Cuando digo enfermo uso el término de forma bastante amplia. O sea, no hay que estigmatizar al paciente que tuvo un mecanismo de lesión como que automáticamente tiene una condición, porque eso puede tener otras complicaciones, otras consideraciones, mejor dicho, que no vienen al caso en este momento. Pero el punto es que si hay una duda clínica razonable de que hay unos signos sugestivos de una concusión, especialmente porque tienen alta especificidad, pues entonces es recomendable tomar en cuenta esto y fallar a favor de proteger al paciente, recomendando que se lleven a cabo, que se ponga el paciente en reposo y se lleven a cabo actividades físicas en la medida en que el paciente las tolere. Se ha demostrado que la actividad física leve o moderada puede ser beneficiosa en estos pacientes. No significa que tienen que estar en reposo absoluto, siempre y cuando esta actividad física sea bien tolerada. Ese es quizás el mejor indicador de que el paciente está en un buen camino, el hecho de que pueda tolerar la actividad. Si tiene algún síntoma, pues entonces se suspende y se regresa al nivel más bajo donde no hayan signos, manifestaciones como mareos o dolor de cabeza o algún tipo de confusión. Los invito a que vean las notas del episodio donde están los enlaces, no solamente a este artículo, sino también a otros programas. Por ejemplo, aunque el curso de PHTLS, el Pre-Hospital Trauma Life Support, y el PALS, el Pediatric Advanced Life Support, no son cursos específicos para valorar el paciente con concusión pediátrica como diagnóstico independiente, o sea, como punto central o punto focal del curso,
Sí, en ambos programas enfatizamos la importancia de el triángulo de la evaluación pediátrica y la valoración neurológica como parte de una evaluación sistemática del paciente que está agudamente lesionado o enfermo. Y uno de los puntos que enfatizamos mucho tanto en el curso de trauma como en el curso de emergencias pediátricas es la evaluación continua con el objetivo de detectar cambios. Quizás lo importante en algunos de estos pacientes no necesariamente es el que tenga un hallazgo en particular, sino que haya un cambio del estatus previo, lo que sugiere que en efecto hay alguna condición que se está desarrollando. Así que esa evaluación continua, que en este caso puede ocurrir tanto en una sala de emergencia como también puede ocurrir en la casa. O sea, decirle a los padres, es importante estar pendiente que no aparezcan otros signos y síntomas con el pasar de las horas o días, porque algunas de estas condiciones pueden tardar un poco más de tiempo en manifestarse, especialmente cuando hay condiciones más severas como sangrados, un subdural, por ejemplo, que puede ser un poquito más lento en la aparición de los síntomas. Así que estos pacientes, como cualquier otro, no están inmunes. La percepción de que los niños son de goma realmente no es del todo cierta. Los niños se lesionan y tenemos que poder ser capaces de identificar efectivamente esas banderas rojas que pudieran pasar por alto y, al no estar pendientes a ellas, exponer al paciente a lesiones repetitivas, y aquí es donde se empiezan a manifestar otras condiciones crónicas que quizás se empiezan a detectar años más tarde producto de lesiones repetidas. Y por eso es que todos los coaches, todos los entrenadores de actividades deportivas tienen que conocer estos signos de alerta para entender por qué su jugador estrella tiene que salir del juego y protegerse de lesiones a repetición. En resumen, si tienen un paciente pediátrico con un mecanismo que nos preocupa y tiene síntomas específicos, tiene dolor de cabeza, tiene hallazgos oculomotores y la totalidad de los síntomas nos hace pensar que podemos estar frente a una concusión, es importante incluir este diferencial en nuestras posibilidades. Muchas veces puede ser el único diagnóstico que estamos considerando, y proteger al niño evitando que tenga lesiones adicionales. Espero que esta información les sea de apoyo. Me encantaría que, si les gustaría tener una conversación acerca de esto, se unan al ECC Network. Pueden ver el episodio o el enlace en las notas del episodio, eccnetwork.circle.so, y ahí podemos compartir impresiones, opiniones, experiencias. Me encantaría escuchar de ustedes. Siempre me gusta escuchar de ustedes cuando de alguna forma u otra entienden que algunos de estos episodios les ha ayudado en su práctica. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.